De esto sí que os puedo hablar un poquito más porque cuando estábamos en la Federación de Fútbol yo trabajaba allí como colaborador. Yo tampoco creía en el mundo del ozono y allí había mucha experiencia, así que decidimos hacer un estudio de análisis tanto de las pubalgias, que es algo que un traumatólogo o un residente de traumatología prácticamente nunca ve, salvo que se dedica al deporte, como del uso de ozono y cuál es su efectividad en la patología de pubis. Bueno, en principio, ¿qué es la pubalgia? Bueno, pues todo dolor insercional alrededor de la región púbica, tanto en aductores como en pubis, que además no está explicado por algo que sí que ya se sabe, o sea, si tiene alguna lesión obvia como una hernia, ya no se considera pubalgia, tiene el diagnóstico de hernia. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, pues una lesión compleja, la verdad es que se conoce poco, todos los estudios, todos los artículos que hay no lo definen con claridad. ¿Cuál es la prevalencia en futbolistas? ¿Es importante la pubalgia en futbolistas? Bueno, pues 1/3 de todos los futbolistas acaba teniendo una pubalgia, o sea que es bastante importante. Y estos son del registro escandinavo. Hay muchos tratamientos para ello, ninguno es efectivo, así que como en casi todas las patologías en las que hay mucho tratamiento, quiere decir que no sabemos todavía ni lo que es ni cómo curarlo. ¿Qué es el ozono? Bueno, ya lo hemos visto, es una mezcla de ozono y de oxígeno en el que el ozono es solamente el 5% y ya sabemos que se obtiene con descargas eléctricas. ¿Cuál es su función? Pues básicamente activador del sistema de enzimas antioxidantes, es inmunomodulador y activa el metabolismo celular. Y sobre todo reduce los factores proinflamatorios. Básicamente lo que está demostrado es sobre la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Hay múltiples terapias no quirúrgicas, como hemos hablado. La ozonoterapia se ha mostrado efectiva en otras patologías, como son la lumbalgia y las epicondilitis. Y el manejo dentro del mundo de la mutua es relativamente fácil y abordable. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? Bueno, pues como os he dicho, evaluar cuál es la presencia de pubalgia en futbolistas, dónde se localizaba esta pubalgia, dónde dolía más y qué actividades eran las que lo provocaban o hacían que se exacerbara. Y además, cuál era la efectividad con el uso del ozono, básicamente en términos de dolor. De las 402 pacientes de bajas deportivas que hubo desde el 2006 al 2007, elegimos la muestra de 187 pacientes que fueron tratados con ozono y los pareamos pre y post, tanto para el sexo, para la edad, como para el peso, el BMI, el índice de masa corporal. Todo esto para evitar sesgos. Los datos actualizados a día de hoy es de 886 pacientes tratados con ozono, de los cuales 675 están tratados con pubalgia. Los resultados de estos números no están analizados, pero el trabajo que hicimos en el 2007 sí, y eso es lo que os voy a presentar ahora. El rango de edad de aquella muestra, de aquella cohorte, era entre los 17 y los 27 años, y todos eran varones. Hay muchas chicas que juegan al fútbol, así que en realidad parece que esta es una patología más de hombres que de mujeres. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión del estudio? Pues que tuvieran al menos 2 meses de pubalgia, que tuvieran dolor tanto antes como durante como después del ejercicio, o sea, una pubalgia severa, de localización insercional a la palpación y que hubieran sido tratados previamente con rehabilitación y no hubiera funcionado. En la mutua de fútbol hay un protocolo bastante ajustado y preciso para el tratamiento de las pubalgias de forma rehabilitadora antes de hacer cualquier tipo de terapia invasiva. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Pues que se supiera la causa de la pubalgia, o sea, hernias inguinales o defectos de pared objetivados, y las otras causas que producen dolor alrededor de la ingle, de las que ya sabemos su origen. ¿Cuál fue el protocolo? Bueno, pues el mismo que hemos visto para las patelalgias, una concentración baja, dosis en vez de 15 centímetros cúbicos de 10, y las infiltraciones se hacían 5 mililitros en la inserción púbica, 5 mililitros alrededor del tendón, y siempre se hacía de forma bilateral. La posología igual, las primeras 3 dosis cada 5 días, a partir de la tercera dosis cada semana. Y se llegó a pinchar pacientes hasta 10 veces. ¿Cuál fue el criterio de finalización del estudio? O que el paciente tuviera menos dolor de 3, o que le hubiéramos hecho más de 10 infiltraciones y no hubiera funcionado. Y entonces se operan. El inicio de la actividad física progresiva desde la tercera infiltración formaba parte del protocolo. ¿Cuáles fueron las variables que quisimos estudiar? El número de infiltraciones, la localización del dolor, las actividades que provocaban ese dolor y la escala analógica visual. Y todo ello lo quisimos analizar durante la vida diaria,
durante el ejercicio y después del ejercicio. Todo esto se hizo mediante cuestionarios. El resumen de esto es que casi todos requirieron 7 o menos infiltraciones. Un resumen de esta diapositiva es que todos tenían dolor en los aductores o en el pubis. ¿Cuáles eran las actividades de la vida diaria? O sea, que el paciente no está haciendo deporte pero que le duele. Bueno, eran muy heterogéneas y lo que no pudimos hacer fue estratificarlas por localidades. Pero bueno, básicamente son los giros y cruzar las piernas. ¿Cuáles fueron los resultados en la vida diaria del uso de ozono? Bueno, pues de forma basal los pacientes en la serie tenían un dolor en la escala analógica visual de 6,5 con una desviación estándar muy chiquitita. Después del tratamiento se quedaba en 0,86 en actividades de la vida diaria, y esto es significativo estadísticamente con un test no paramétrico Kruskal-Wallis. Y aprovecho para darle las gracias a mi padre, que fue el que nos hizo todos los análisis estadísticos, si no, no hubiéramos podido sacarlo. ¿Cuáles son los resultados durante el ejercicio? ¿Dónde se localiza el dolor de un jugador de fútbol cuando está haciendo ejercicio? Básicamente unilateral y en la zona del pubis en casi todos. Un 20% lo tenían bilateral, muy poquitos en los aductores y no sabían precisarlo un 16%. ¿Qué actividades les provocaban el dolor durante el ejercicio? Bueno, fundamentalmente el mecanismo de apoyo, giro y golpeo del balón, pero en la pierna que apoya. Esto fundamenta un poco la fisiopatología de todo el core, que es básicamente el tratamiento rehabilitador para poderlo solventar. ¿Cuáles fueron los resultados del uso del ozono durante la actividad deportiva? Que es en realidad lo que más nos interesa. Bueno, los pacientes tenían el dolor de un 7,79, bastante alto, y después del tratamiento se quedaron en 2. No se quedaron sin dolor, pero se quedaron con un dolor bastante bajo, y todo esto fue significativo. ¿Cuáles fueron los resultados después del ejercicio? Cuando el deportista deja de jugar, si sigue con dolor, esa es una de las preguntas que nosotros solemos hacer, sobre todo si le duele por la noche o si después de jugar le sigue doliendo, que nos da la impresión de que la lesión es más severa. Bueno, pues la localización era en el pubis más aún todavía que antes, unilateral, y seguía habiendo dolores bilaterales en un 18%. La aparición de las molestias después del ejercicio era casi siempre a los 15 o 20 minutos después de haber terminado. ¿Cuáles fueron los resultados del uso del ozono antes y después? Después de jugar, antes y después del uso del ozono. Bueno, pues antes les dolía más o menos lo mismo que les dolía al hacer ejercicio. Y cuando usábamos ozono, conseguíamos disminuirlo más que incluso cuando hacían ejercicio. Y esto fue estadísticamente significativo. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que casi todos los pacientes requirieron 7 o menos infiltraciones, que durante la vida diaria la totalidad de los pacientes se quejaban fundamentalmente de dolor púbico y en los aductores, que durante la práctica deportiva la mayoría de los pacientes se quejaban de dolor púbico en los aductores y al chutar en la pierna de apoyo y con los giros, que tras el ejercicio el dolor se localizaba fundamentalmente en la región púbica y aparece a los 15-20 minutos de haber terminado, que el tratamiento con ozonoterapia se muestra efectivo en futbolistas a la hora de aliviar el dolor tanto antes, durante como después del ejercicio, existiendo diferencias significativas en la escala analógica visual. El tratamiento con ozonoterapia disminuye el dolor subjetivo en todos los casos. No lo quita completamente, pero lo disminuye en todos los casos. El tratamiento con ozonoterapia permitió reintegrarse a la actividad deportiva al 100% de los casos tratados. No quiere decir que sin dolor, pero prácticamente sin dolor. Desde marzo del 2004, y estos sí que son datos actualizados que nos ha enviado el doctor Monge hoy, solo se han intervenido 10 casos, de los que 6 se habían negado a tener tratamiento con ozonoterapia y por lo tanto fueron intervenidos directamente, en los que 4 fracasaron. Y los casos que componen la muestra se reintegraron a su actividad deportiva normal entre 2 meses y 3 meses, y en la experiencia de la Mutua de Fútbol, los casos en los que se han tenido que llegar a intervenir, su reintegración al deporte ocurre entre 70 y 120 días. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y gracias al doctor Monge por enviarnos su presentación.